Bueno, vamos a grabar el último vídeo ya del tema de probabilidad y vamos a repasar lo que son las tablas de contingencia y los diagramas de árbol, que se utilizan muchísimo en cualquier ejercicio de probabilidad. Bueno, todo el mundo sabe lo que es un diagrama en árbol, es una estructura muy sencillita en la que partimos de un punto en el que se nos pueden dar dos posibilidades o tres posibilidades y de cada uno de los nodos volvemos a tener dos o tres posibilidades. Entonces, como tiene esta forma como si fuesen ramas, por eso se le llama estructura de árbol o diagrama de árbol. Vamos a pasar ahora a repasar las tablas de contingencia. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis mejor. Luego volveremos a los diagramas de árbol. Vamos a ver con un ejemplo lo que sería una tabla de contingencia y vamos a ver cómo la podemos utilizar para el cálculo de probabilidades. Tenemos aquí un ejemplo muy sencillo en el que hay 1000 posibles enfermos, 1000 personas a las que se les hace un test de hepatitis C y se obtienen estos resultados que aparecen aquí en la tabla. Vamos a ir analizando cada uno de estos números que tenemos aquí a ver qué significado tienen. Por ejemplo, este 412 significaría que hay 412 personas que tienen lesión maligna y diagnóstico correcto. Es decir, que estando enfermas se les ha diagnosticado que tienen la lesión. Este 536, ¿qué significaría? Pues que hay 536 personas que tienen lesión benigna y diagnóstico correcto. Es decir, que estando sanas, les han dicho que están sanas. Este 28, por ejemplo, pues sería lesión benigna y diagnóstico incorrecto. Es decir, que les han dicho que que estaban bien, que estaban sanos, sin embargo tienen un diagnóstico incorrecto, por lo tanto estarían enfermos. Observamos, fijaos que si sumamos estas cantidades nos da siempre el total, que tenemos aquí. Si sumamos tenemos el total, si sumamos tenemos el total. ¿Qué pasa si estos números los dividimos entre 1000? Pues que obtenemos esta tabla, que sería una tabla de frecuencias relativas, sería una tabla de contingencia de frecuencias relativas, donde cada uno de estos números nos va a representar una probabilidad. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en este número. 0,052 sería la probabilidad de que una persona elegida al azar tuviera un diagnóstico incorrecto, independientemente de que su lesión fuera maligna o fuera benigna. Otro ejemplo, pues 0,564 correspondería a todos los totales de la fila lesión benigna. Sería la probabilidad de que una persona elegida al azar tuviera lesión benigna 0,564, o dicho de otra manera, el 56,4% de las personas a las que se les habría hecho el test tendrían una lesión benigna, independientemente de que su diagnóstico fuese correcto o incorrecto. Bueno, aquí tenéis los valores, justo lo que yo he estado explicando ahora, pero expresado en forma matemática. Esta sería una tabla genérica de cómo sería una tabla de contingencia. Siempre tendremos un suceso y su contrario, un suceso y su contrario, y siempre, como tenemos aquí expresado en estas fórmulas, si sumamos probabilidad más probabilidad de contrario igual a 1, si sumamos así también nos da 1, si sumamos por columnas obtenemos el mismo valor y eso es lo que tenemos expresado aquí en forma matemática. Este sería un ejemplo parecido al que hemos visto antes. Y aquí tenemos una actividad propuesta que, aunque no la hagamos en su totalidad, sí que me quiero detener un momentito para comentaros cómo se rellenarían estos huecos que tenemos aquí. Sabemos que, lo acabamos de comentar, que las probabilidades tanto por filas como por columnas siempre nos tiene que dar el mismo valor. Entonces, si la suma de 0,3 más esta probabilidad tiene que dar 0,7, evidentemente aquí deberíamos contestar un número que sería el 0,4. Aquí tendríamos un 0,1 que correspondería a accidentes con víctimas y accidente en zona urbana, y veis que si vamos rellenando, vamos tirando, aquí por ejemplo tendríamos un 0,6, al calcular este valor ya tendríamos este y este ya tendríamos este, y ya finalmente sumando estos dos obtendríamos el total de accidentes en zona urbana. Bueno, es muy fácil de calcular. Tenéis este ejercicio, sería interesante que lo acabáis, completar la tabla y responder a estas probabilidades. Bueno, vamos a volver otra vez a los diagramas de árbol que habíamos visto muy rápidamente al principio y comentaros que cualquier diagrama de árbol se va a poder expresar en forma de tabla de contingencia y al revés. Cualquier tabla de contingencia se va a poder expresar en forma de diagrama de árbol. Mi consejo es que no merece la pena
ir de uno a otro, sino que elijamos a priori al principio del ejercicio una de las dos formas de trabajar y a partir de ahí resolvamos ya, contestemos a las preguntas que nos hagan. Pero de todas formas es muy facilito, podéis mirar también cómo a partir de esta tabla podemos construirlo. Fijaos, voy a ver un detalle simplemente, este 0,6 que serían los totales de A, pues los totales de A 0,6. Los totales de no A que serían 0,4, pues los totales de no A serían 0,4 y a partir de ahí se sigue construyendo la tabla. Bueno, tenéis aquí una actividad resuelta, también el paso de un diagrama a una tabla, en las dos direcciones, ¿vale? Tenéis una actividad propuesta, tenéis una serie de actividades propuestas que son todas de selectividad, también son interesantes hacer. Mi consejo es que casi todos los trabajéis más el modelo árbol que el modelo tabla, a no ser que no esté en la tabla, pero ya eso va a gustos. Y ya para terminar, lo que sería el último punto de este vídeo y de este tema de probabilidad sería repasar los teoremas de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Bueno, tenemos aquí, voy a centrarlos para que los veáis bien, tenemos aquí los enunciados de los dos teoremas. Yo prefiero trabajarlos con ejemplos, los vamos a ver muy rápidamente y cuando veamos el ejemplo vamos a ver que se entiende muchísimo mejor. Bueno, vamos a tener un sistema completo de sucesos incompatibles, estos van a ser las patas, las ramas del árbol, con probabilidades no nulas y suma de probabilidades 1 porque son incompatibles, y otro suceso del que conocemos las probabilidades pero las condicionadas. Entonces se nos verifica esta condición. La probabilidad de B, la probabilidad total, por eso se llama total, es la suma de estos productos de probabilidades. Y el teorema de Bayes mantiene las condiciones del teorema anterior, tenemos un sistema completo de sucesos incompatibles que serían, ya digo, las ramas del árbol, y tenemos otro suceso del que conocemos sus probabilidades condicionadas. Y lo que nos pregunta es calcular las probabilidades al revés, es decir, si conocemos las probabilidades B condicionado a su I, probabilidad de B sabiendo que ha ocurrido a su I, sabiendo que nos hemos ido por esta rama, ¿cuál sería la probabilidad de habernos ido por la rama iésima sabiendo que se ha producido el suceso B? Vamos a verlo con un ejemplo. Este ejemplo está muy bien, muy clarito, y vamos a verlo un poquito más despacio. Tenemos un conjunto que serían A1, A2, A3, que vemos que son las tres ramas. Tenemos las probabilidades de que nos vayamos por cada una de las ramas, comprobamos siempre que la probabilidad me va a sumar 1, siempre todas las ramas me van a sumar 1, y tenemos otros dos sucesos incompatibles, A y B, que los vemos aquí, que si yo me he ido por el camino A1, luego puedo optar por el camino A o por el camino B. Por eso dice que son incompatibles, o me voy por A o me voy por B. Y tenemos todas las probabilidades. Fijaos, por ejemplo, probabilidad de B condicionado a A1 igual a 0,6. Me vengo al dibujo, probabilidad de B condicionado a A1. Significa que, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso B, probabilidad de B, sabiendo que yo previamente he elegido el camino A1? Por eso este número que aparece aquí sería 0,6. Por ejemplo, este 0,7 sería probabilidad de que ocurra B sabiendo que he elegido el camino 2. He elegido el camino 2, probabilidad de que me vaya por B, 0,7. Y así con todos. A veces solo me da una de las dos ramas, puede que solo me dé el 0,4, en este caso me da el 0,4 y el 0,6. Pero yo podría calcularlo porque no puedo ir por los dos a la vez. Entonces, si no voy por este, voy por este. La suma de estos dos son 1, es decir, son sucesos incompatibles. Una vez que tenemos el cuadro, el árbol completo, empezamos a calcular las probabilidades que me preguntan. Aquí en el ejercicio tenéis el paso intermedio por la tabla de contingencia. Yo realmente no lo veo necesario, pero si alguien se aclara más, pues también sería otra forma de trabajar. Vamos a contestar a la probabilidad de A, que sería el teorema de la probabilidad total. ¿Qué me preguntaría el teorema de la probabilidad total? Pues la probabilidad de A o la probabilidad de B. Vamos a contestar a la probabilidad de A. Con la tabla de contingencia sería muy fácil, pero con el árbol también. Me voy subiendo y bajando para que lo veáis. Fijaos, si yo quiero llegar al punto A, tengo tres formas de llegar: por este camino, o bien por este camino, o bien por este camino. Pues la probabilidad de A será simplemente multiplicar 0,3 por 0,4 más
0,5 por 0,3 más 0,2 por 0,5, que es lo que tenemos escrito aquí. Hacemos las operaciones, ¿lo veis? Y tendríamos 0,63, que sería la probabilidad de A. Una vez que ya tenemos, bueno, aquí ha construido la probabilidad, el árbol al revés, fijaos que una vez que tenemos construido, calculada la probabilidad de A y la probabilidad de B, nada nos impide construirnos el árbol al revés para resolver lo que nos pide. Bueno, pues tampoco es obligatorio, podemos trabajar siempre con el mismo árbol y tampoco sería necesario para calcular las probabilidades construir. Si os aclaráis más, pues lo mismo que he dicho, lo construimos y si no, pues no lo construimos. El ejercicio realmente lo que me preguntaba es probabilidad de A1 condicionado a B, pero la probabilidad de A1 condicionado a B, si yo me vengo aquí, fijaos que si aplico la definición de probabilidad condicionada será la intersección partido por la probabilidad de A. Aquí lo que hace es trabajar todas, Luego ya veremos cuál es la que me preguntan, porque realmente la que me preguntan es esta. Me vais a decir, bueno, no me vais a decir nada porque es un vídeo y no me podéis hablar, pero si estuvierais en clase seguro que me preguntaréis, ¿pero para qué tengo que calcular todas si solo me pregunta esta? Pues sí, realmente bastaría con calcular esta, pero el ejercicio lo que nos hace es calcularnos todas simplemente para repasar y para aprender a hacerlas, pero bastaría con calcular esta. Si queréis me voy a centrar solo en esta, que es la que realmente me pregunta el ejercicio, y acabamos antes. Bueno, esta probabilidad sería la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección yo la conozco, me voy a ir al árbol de arriba, a su 1 y B, ¿vale? Sería 0,3 por 0,6, que es lo que tenemos aquí. 0,3 por 0,6, que me da el 0,18 una vez operado. Y si lo divido entre la probabilidad de B, que es 0,63, y de dónde saco este 0,63, pues lo tenía aquí. Es que esto aquí se ha equivocado, era una B, esto es una errata. No, perdón, está aquí. Probabilidad de B 0,63. Entonces ya divido entre 0,63 y ya tengo la probabilidad que me pedía el ejercicio, ¿vale? Bueno, pues esto sería básicamente todo lo que hemos trabajado en la probabilidad, todo lo que necesitamos saber. Aquí tenemos de nuevo los teoremas para que los veamos, los recordemos. Si os habéis fijado, el teorema de la probabilidad, el teorema de Bayes, parece aparentemente muchísimo más complicado. Nosotros nos hemos quedado en esta parte de la fórmula. Podéis en un ejercicio, en clase o en un examen, podéis aplicar esta fórmula, este trozo de la fórmula que es más sencillo, o poner el teorema completo del teorema de Bayes. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y con esto concluimos lo que sería el vídeo de probabilidad. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego, hasta el próximo.